Me llamo Emanuel. Tengo 34 años y trabajo como ingeniero civil en Guadalajara. Durante años he buscado escapadas tranquilas junto a mi esposa, Sofía, y nuestros hijos, Diego y Camila, para alejarnos del ruido de la ciudad y pasar tiempo en contacto con la naturaleza. Este año decidimos alquilar una casa a la orilla del lago de Chapala, Jalisco, un lugar que prometía descanso, paisajes abiertos y la posibilidad de despertar con el sonido del agua. La intención era sencilla: pasar unas vacaciones familiares, lejos del trabajo y las responsabilidades, disfrutar del aire fresco y de la rutina lenta que solo un lugar así puede ofrecer. Llegamos al atardecer. El lago de Chapala brillaba con los últimos rayos de sol y el reflejo naranja en el agua me dio una extraña sensación de calma y desasosiego al mismo tiempo. La casa que habíamos alquilado parecía perfecta: paredes de adobe, techo de tejas rojas y una terraza de madera que daba directamente al lago. Sofía y los niños se emocionaban con la idea de explorar el jardín, lleno de bugambilias y pequeñas plantas nativas que crecían desordenadamente. Al cruzar la puerta principal, un crujido profundo resonó en toda la casa. Era imposible no notarlo. La madera cedía bajo mis pies, y por un momento sentí que no estaba solo. Dejamos las maletas y empecé a recorrer los pasillos, revisando que todo estuviera en orden. Al abrir la cocina, noté que algunos utensilios estaban ligeramente fuera de lugar, algo que me hizo fruncir el ceño, aunque rápidamente me dije que podría haber sido yo al dejar las cosas antes. Esa primera noche, mientras los niños dormían en sus habitaciones, percibí algo que no esperaba. Caminaba por la sala cuando escuché un sonido de respiración, suave, pero constante, que parecía provenir del corredor que daba a los cuartos. Me detuve, conteniendo el aliento, y escuché pasos ligeros acercándose y alejándose, como si alguien caminara sobre la madera vieja, pero al mirar no había nadie. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y un frío recorrió mi espalda. Intenté racionalizarlo. Tal vez era el viento moviendo las vigas o la casa asentándose. Sin embargo, la frecuencia y la dirección de los pasos no coincidían con ningún crujido natural que hubiera escuchado antes. Decidí subir a la terraza para calmarme. El lago estaba en silencio. Apenas se escuchaban los pájaros nocturnos y el leve golpeteo del agua contra el muelle. Sin embargo, la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada vez que regresaba a la sala, sentía que algo invisible se movía a mi alrededor, como un susurro que no podía entender. Sofía me llamó desde la cocina, mencionando que estaba lista para preparar una pequeña cena, pero incluso el calor de su voz no logró disipar esa tensión creciente. Al final, traté de dormir, convencido de que los ruidos desaparecerían con la luz del día. Sin embargo, incluso en la cama, sentía que cada sombra proyectada por la luz de la luna tenía vida propia. Cerré los ojos con dificultad, preguntándome si todo esto era producto del cansancio o si realmente había algo en la casa, algo que no quería que estuviéramos allí. Los días siguientes transcurrieron con cierta normalidad aparente. Nos levantábamos temprano para desayunar frente al lago, con tortillas recién hechas, frijoles y café fuerte, mientras los niños corrían por el jardín persiguiendo los últimos rayos de sol de la mañana. Sin embargo, poco a poco empezaron a suceder cosas que no podía ignorar. Diego y Camila comenzaron a mencionar sombras que veían pasar por los corredores o cerca de la terraza, siempre fugaces, siempre desapareciendo cuando alguien intentaba acercarse. Al principio pensé que eran producto de su imaginación o de la luz que se filtraba entre las ramas, pero la insistencia en sus relatos empezó a inquietarme. Una tarde, mientras preparaba la comida, un olor desagradable invadió la cocina. Era un aroma penetrante, como de algo podrido mezclado con humedad, que me hizo fruncir el ceño y buscar la fuente. Revisé la despensa, los cajones y la basura, pero todo estaba en orden. Sofía lo notó también y sugirió abrir las ventanas para ventilar, pero incluso con el aire fresco, el olor no desaparecía del todo, parecía adherirse a las paredes y al suelo. En ese momento, sentí un nudo en el estómago.
Un presentimiento que me decía que no era solo un problema de ventilación. Los objetos en la casa comenzaron a moverse sutilmente. Utensilios fuera de lugar, toallas que desaparecían y reaparecían en sitios distintos. Cada vez que intentaba racionalizarlo, encontraba nuevas pequeñas irregularidades que desafiaban cualquier explicación lógica. A veces, al pasar por un pasillo, percibía un frío repentino, como si el aire mismo se condensara a nuestro alrededor y sentía que los ojos invisibles de la casa nos seguían. La tensión se volvió parte de nuestra rutina. Sofía intentaba mantener la calma por los niños, pero yo veía su preocupación contenida en cada gesto. Al preparar la comida, al cerrar la puerta de la terraza, al mirar a los lados antes de entrar a un cuarto. Los niños hablaban de figuras que los miraban desde las sombras, de susurros que no alcanzaban a entender, y cada noche insistían en dormir con la luz encendida. Yo trataba de ser el ancla de calma, aunque por dentro la inquietud crecía. Una tarde, mientras revisaba la terraza que daba al lago, tuve la sensación de que algo nos observaba desde el jardín. No vi nada, pero el peso de la mirada invisible era tan intenso que me obligó a regresar al interior. Desde ese momento, la casa dejó de ser solo un refugio de vacaciones. Se convirtió en un lugar que imponía respeto y cautela, donde cada sonido, cada sombra, cada olor podía ser una señal de que no estábamos solos. Una mañana, mientras el sol apenas iluminaba la superficie del lago, decidí salir a la terraza antes que todos despertaran. El aire fresco golpeaba mi rostro y el agua estaba tan tranquila que reflejaba el cielo como un espejo. Quería tomar algunas fotos del amanecer, algo que siempre hacía para recordar los momentos simples con mi familia. Pero esa mañana algo cambió la calma habitual. Al levantar la cámara, noté una silueta en el agua, a pocos metros de la orilla. Era humanoide, o al menos tenía la forma de una persona, pero estaba demasiado inmóvil y difusa como para ser real. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. Por un instante, dudé si estaba viendo un reflejo extraño, un tronco flotando o incluso un efecto de la luz. Me incliné ligeramente hacia adelante, tratando de distinguir mejor la figura, y en ese momento desapareció. No se movió ni se sumergió. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Me quedé inmóvil, paralizado por la incredulidad y el miedo. El lago seguía en calma, como si nada hubiera pasado, y el sonido normal del viento y las aves parecía demasiado tenue, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. La sensación de ser observado regresó con fuerza. No solo la casa, sino también el lago, parecía tener vida propia, como si algo nos vigilara desde cada rincón. Intenté racionalizar lo ocurrido. Tal vez era mi imaginación, cansancio acumulado de varios días sin descanso, la presión de cuidar a los niños y mantener la calma de Sofía. Pero algo en mí sabía que no podía ser solo eso. Cada pequeño detalle de los días anteriores cobraba sentido con esta experiencia. Los pasos en la noche, los objetos fuera de lugar, el olor en la cocina, las sombras fugaces que los niños veían. Todo parecía conducir a un mismo punto. Había algo en la casa y en el lago que no estaba dispuesto a ser ignorado. Durante el resto del día, cada movimiento hacia la terraza me generaba tensión. Cada vez que Diego o Camila jugaban cerca del agua, los miraba con un temor silencioso, preguntándome si ellos también habían visto algo que yo no podía explicar. Sofía intentaba mantener la rutina, preparar la comida y animarlos, pero su expresión delataba la preocupación. En el fondo, todos sentíamos que algo nos observaba, acechaba, esperando el momento adecuado para hacerse evidente de nuevo. Esa noche, dormir fue imposible. Cada sombra proyectada por la luz de la luna parecía moverse, cada crujido de la madera se intensificaba, y el recuerdo de la figura en el lago me mantenía en alerta. Me pregunté si debíamos quedarnos un solo día más o si sería mejor irnos antes de que algo más sucediera. La certeza de que no estábamos solos en la casa me consumía lentamente,
y una inquietud profunda comenzó a arraigarse en mí, algo que no desaparecería aunque abandonáramos aquel lugar. Al día siguiente, tomamos la decisión que habíamos postergado durante demasiado tiempo: empacar nuestras cosas y dejar la casa. El ambiente estaba cargado, no solo por los días vividos, sino por la sensación persistente de que algo nos observaba desde cada rincón. Mientras cargábamos las maletas en el coche, miré una vez más la terraza y el lago. El agua estaba tranquila, inofensiva a simple vista, pero yo sabía que no era así. Cada reflejo, cada sombra sobre la superficie parecía ocultar secretos que nuestra familia no estaba preparada para enfrentar. El viaje de regreso a la Ciudad de México transcurrió en silencio. Sofía y los niños parecían aliviados, aunque también abatidos, y yo sentía un peso en el pecho, una mezcla de miedo, incredulidad y tristeza por lo que habíamos experimentado. No habíamos hablado mucho sobre lo ocurrido, pero todos lo teníamos presente. Algo en esa casa y en el lago nos había seguido, y la sensación de que no queríamos volver era un hecho irrefutable. Meses después, mientras revisaba las fotos de nuestras vacaciones, encontré una que me hizo estremecer. Era una imagen tomada desde la terraza, mirando hacia el lago, en una mañana similar a aquella en que vi la figura. Y allí estaba, una silueta borrosa, apenas perceptible, flotando sobre el agua, exactamente donde la había visto aquel día. Nadie en la familia la había notado entonces. El corazón me latió con fuerza al percatarme de que aquello que pensé que desapareció seguía presente, registrado en una simple fotografía que ahora confirmaba que no había sido producto de mi imaginación. Mirando la imagen, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque nos habíamos marchado a tiempo, y terror porque aquello que habíamos visto no solo existía, sino que permanecía allí, silencioso, invisible para quienes no sabían dónde mirar. Desde ese momento, cada recuerdo del lago y de la casa adquirió un peso distinto. La certeza de que hay lugares que parecen tranquilos, incluso familiares, pero que guardan algo que observa a los visitantes esperando en silencio. Nunca volví a Chapala con la familia, y aunque los días siguieron con normalidad, la memoria de esa silueta en el lago y de todo lo que ocurrió dentro de la casa permanece viva en mi mente. Cada vez que veo fotos de paisajes tranquilos, no puedo evitar preguntarme qué cosas permanecen ocultas, qué presencias nos observan y qué momentos compartidos con la naturaleza podrían esconder misterios que no estamos listos para comprender. Me llamo Marisa. Desde que heredé la tienda de antigüedades de mi abuelo, siempre me he sentido cómoda entre muebles de madera vieja, vitrinas llenas de porcelana y fotografías enmarcadas que parecen susurrar historias del pasado. Esa mañana, sin embargo, algo se sintió diferente. Había recibido una caja antigua que debía vender cerrada, según las instrucciones que venían con ella. La curiosidad pudo más que mi sentido común, y al abrirla, encontré que estaba vacía. Pero el vacío parecía tener peso, como si algo hubiera salido de allí mientras yo miraba. Al pasar por los pasillos de la tienda, noté que algunos objetos no estaban en su lugar. Una pequeña escultura de cerámica, que recordaba haber colocado en la repisa más alta, se encontraba ahora en el suelo, sin señales de caída. La mesa de madera donde solía exhibir los platos antiguos parecía desplazada, apenas unos centímetros, pero suficiente para que algo en mi interior se alterara. Intenté convencerme de que era mi memoria la que me jugaba bromas, o quizá el piso irregular que crujía bajo mis pies cada vez que caminaba. Mientras reorganizaba la tienda, escuché un susurro tenue, como si alguien hablara muy lejos, detrás de un muro que separa el área de exhibición del almacén. Me detuve, conteniendo la respiración, y el susurro desapareció, dejándome un escalofrío que recorrió mi espalda. Luego, una puerta de madera, que siempre cerraba con una ligera resistencia, crujió violentamente sola, como si alguien la empujara desde el otro lado. Me acerqué, inspeccioné, y no había nadie. Nada se movía
excepto mi propio corazón latiendo con fuerza. Intenté continuar con mis tareas, organizando los objetos y anotando mentalmente qué necesitaba limpiar o cambiar de lugar. Pero cada vez que me concentraba, sentía una especie de presión en el aire, como si la tienda misma respirara conmigo. Las sombras proyectadas por los muebles bajo la luz de la mañana parecían más densas, casi sólidas, y cada crujido del piso me hacía girar instintivamente, esperando ver una figura que nunca apareció. Al final del día, mientras cerraba la tienda, sentí un alivio extraño. Todo parecía quieto otra vez, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Me dije que era la imaginación, el cansancio o la emoción de manejar un negocio propio que había heredado. Sin embargo, mientras me alejaba por la calle empedrada del centro de Guadalajara, juraría que una presencia ligera, apenas perceptible, me seguía desde dentro de la tienda. Los días siguientes fueron más inquietantes de lo que podía imaginar. Empecé a notar que algunos objetos desaparecían de su lugar habitual y al buscarlos aparecían en sitios imposibles. Un pequeño reloj de péndulo estaba sobre un armario que jamás había alcanzado con mis manos, y una caja de madera con grabados tradicionales apareció sobre la vitrina central, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado. Intenté racionalizarlo, pero cada hallazgo me dejaba con un nudo en el estómago. Algunos clientes también empezaron a comentar cosas extrañas. Una señora mayor mencionó sentir a alguien observándola mientras admiraba las cerámicas de Tonalá. Otro cliente, un joven que parecía escéptico al principio, se retiró abruptamente después de decir que sentía un frío intenso a su alrededor. No podía ignorar estos testimonios. Incluso si trataba de explicarlos, algo dentro de mí sabía que no era coincidencia. Comencé a llevar un registro de cada incidente, anotando horarios, objetos implicados y cualquier sensación peculiar que percibiera. Observé marcas finas en la madera, rasguños que no podían haber sido hechos por mis manos ni por las de los clientes. Cada noche, al cerrar la tienda, repasaba mentalmente el diario y me preguntaba si algo más grande estaba ocurriendo, algo que no podía ver ni comprender por completo. Una tarde, mientras reorganizaba una sección de muebles antiguos, sentí un peso en el aire, una especie de tensión que hacía que me costara respirar con normalidad. Las luces de la tienda parpadearon por un instante y el eco de un crujido de madera resonó por todo el local. Era como si la tienda misma se moviera con vida propia, y yo no era más que un invitado forzado a presenciarlo. Mis manos temblaban mientras recolocaba una estatua que había vuelto a caer inexplicablemente, y mi corazón latía acelerado, mezcla de miedo y fascinación. Por la noche, al cerrar sola y caminar hacia la puerta, me detuve un instante frente a la caja vacía que había abierto días antes. Había algo en ella que parecía absorber la luz, como si todavía guardara un secreto invisible. Una sensación de ser observada se intensificó. No había sombras claras, pero la atmósfera se volvió densa y fría. Me obligué a respirar profundo, recordándome a mí misma que no podía dejar que el miedo dominara mi vida. Aún así, sentí que algo había cambiado para siempre en la tienda que había heredado de mi abuelo. Esa noche decidí quedarme hasta tarde en la tienda, pensando que organizar todo cuidadosamente me ayudaría a recuperar algo de control sobre lo que estaba sucediendo. La luz de la luna se colaba por las ventanas altas, proyectando sombras largas sobre los muebles y las vitrinas llenas de porcelanas. Cada sombra parecía moverse ligeramente, aunque sabía que mi mente podía estar jugando conmigo. Sin embargo, lo que ocurrió no podía explicarlo con la razón. Mientras revisaba una fila de cajas antiguas, sentí un frío intenso recorrerme la espalda, como si un aliento helado hubiera entrado por la puerta principal que cerré hace minutos. El aire dentro de la tienda parecía vibrar de una manera extraña, y por un instante el silencio se volvió tan pesado que podía escuchar mis propios latidos retumbando en mis oídos. Fue entonces cuando la vi. Entre las estanterías y los muebles apareció una figura. No tenía rasgos definidos, pero su forma humana era innegable.
Se mantuvo inmóvil, observándome en silencio, como evaluando cada uno de mis movimientos. No había respiración, no había sonido, solo su presencia, profunda y paralizante. Mis pies parecían clavados al suelo y el corazón me dolía de la tensión, un miedo que no se podía calmar con lógica ni explicación. Los objetos a su alrededor comenzaron a temblar suavemente. Pequeñas piezas de cerámica cayeron al suelo y algunos muebles se desplazaron apenas unos centímetros, pero nunca de manera brusca. La figura permaneció estática, como si supiera que yo debía comprender su intención sin necesidad de palabras. No podía gritar, no quería gritar. Cualquier sonido habría roto ese momento extraño y absoluto. Solo la observaba, intentando memorizar cada gesto, cada sombra que la componía. La noche se prolongó y la figura no desaparecía. Cada vez que parpadeaba, parecía desvanecerse ligeramente, pero al abrir los ojos de nuevo, estaba allí, mirándome. Sentí un miedo profundo, casi paralizante, mezclado con fascinación. Estaba frente a algo que no podía comprender, pero que de alguna manera había estado aguardando mi presencia. Con los primeros rayos del amanecer, la figura comenzó a difuminarse con la luz que entraba por las ventanas. La sensación de frío desapareció lentamente y los objetos dejaron de moverse. Todo volvió a la calma, pero el ambiente quedó cargado de algo que no podía identificar. Por primera vez, comprendí que la tienda que había heredado de mi abuelo no era solo un espacio de antigüedades, era un lugar habitado por algo que yo no podía controlar ni explicar. Esa noche terminé de cerrar la tienda con manos temblorosas, y al caminar hacia la calle, sentí que algo me seguía hasta la puerta, como una sombra que se negaba a abandonar el lugar. Supe, con una certeza que me heló la sangre, que lo que había presenciado no sería la última vez que sentiría aquella presencia entre mis muebles antiguos. Después de aquella noche, decidí cerrar la tienda durante una semana. Había estado posponiendo algunas reparaciones desde hacía tiempo, así que aproveché la oportunidad para reorganizar muebles, limpiar vitrinas y reparar lo que necesitaba mantenimiento. Contraté a un pedrero de confianza para las reformas, alguien que conocía bien el edificio antiguo, y mientras trabajaba en la reparación de una pared y el pulido del piso de madera, intenté mantener mi mente ocupada y alejada de la inquietante presencia que había sentido. Durante esos días, no hubo incidentes extraños. La tienda parecía tranquila, casi como si el ambiente hubiese aceptado mi decisión de distanciarme. Sentí un alivio pasajero, y por primera vez en semanas pude pensar que quizá todo había sido producto del cansancio, de la imaginación o de mi apego a cada objeto heredado de mi abuelo. Sin embargo, una parte de mí permanecía alerta, recordando la sensación de ser observada, un escalofrío que no desaparecía completamente, incluso con la tienda cerrada y vacía. Meses después, al regresar con la tienda ya arreglada, noté algo que me detuvo de inmediato. Sobre el mostrador central, donde no debía haber nada, apareció uno de los objetos que había desaparecido semanas atrás. Era una pequeña caja de madera con grabados típicos de Jalisco, cuidadosamente colocada, como si alguien la hubiera dejado a propósito. Me acerqué, con el corazón latiéndome fuerte, y noté marcas extrañas en la madera, líneas finas y curvas que no se asemejaban a arañazos comunes, como si algo invisible hubiera manipulado la caja antes de colocarla allí. No sentí miedo inmediato, sino una mezcla de fascinación y resignación. La presencia de la caja me recordaba que aquello que había ocurrido no se había ido, que la tienda continuaba habitada por algo que no podía comprender del todo. Por un momento, contemplé todos los muebles, las vitrinas y los objetos, y comprendí que mi abuelo, de alguna manera, había cuidado este lugar más allá de la vida, y que yo ahora formaba parte de esa herencia intangible y misteriosa. Decidí dejar la caja en el mostrador y continuar con mi trabajo diario, aceptando que algunos misterios no necesitan explicación. La tienda volvió a su rutina habitual, pero cada vez que pasaba junto a aquel objeto,
sentía una presencia sutil, casi imperceptible, que me recordaba que no estaba sola. Aprendí a convivir con esa sensación, con respeto y cautela, y aunque el miedo seguía latente, también había una extraña paz al reconocer que algo más grande habitaba entre las paredes y los muebles de la tienda que había heredado de mi abuelo. Mi nombre es Lauro, y desde hace varios años vivo solo en mi rancho en las afueras de Lagos de Moreno, Jalisco. Viudo desde hace tiempo, he dedicado mi vida a la producción rural. Cuido de los animales, cultivo la tierra y mantengo la casa y el terreno con mis propias manos. Mis días siguen un ritmo constante. Me levanto temprano, preparo café fuerte, hago tortillas recién hechas y atiendo a las gallinas, el perro y los pocos animales que tengo. La vida en el rancho siempre ha sido tranquila, incluso en la soledad que a veces pesa más que el trabajo. Al principio, todo parecía como cualquier otra mañana en el rancho. Me levanté temprano, con el olor del café recién hecho llenando la cocina de barro, y comencé a preparar tortillas mientras escuchaba el canto de los gallos. El rancho siempre había sido un lugar tranquilo, incluso después de la muerte de mi esposa, y aunque la soledad pesaba a veces, los animales y la rutina me mantenían ocupado. Sin embargo, empecé a notar cosas extrañas que no podía explicar. Una mañana, encontré la cuchara de madera que usaba para remover el café desaparecida, y más tarde, mientras revisaba el almacén de herramientas, algunas llaves y herramientas que siempre coloco en el mismo lugar habían desaparecido. Al principio pensé que podía ser yo mismo, olvidando dónde las dejé, pero la sensación de confusión me siguió durante varios días. Por las noches, la tranquilidad del rancho se transformaba en algo inquietante. El piso de madera de la casa crujía con más frecuencia, aunque sabía que no había nadie caminando. A veces escuchaba pasos en el corredor del establo, ligeros y rápidos, y al acercarme no había nada. Las puertas del almacén se abrían y cerraban con un extraño quejido, y cada vez que miraba por la ventana de la cocina, sentía que algo me observaba desde la oscuridad, entre los árboles y los cercos de madera del terreno. Mi perro comenzó a mostrarse nervioso, gruñendo hacia la nada, y las gallinas se agolpaban en el gallinero, como si percibieran algo que yo no podía ver. Cada noche, al acostarme, sentía un nudo en el estómago, la respiración más pesada de lo normal y la necesidad de asegurar todas las puertas y ventanas. A veces, me levantaba solo para revisarlas nuevamente, aunque sabía que todo estaba cerrado. Los pequeños objetos continuaban desapareciendo. Una lata de aceite, una cuerda que uso para atar al ganado, hasta mi sombrero de palma, que siempre coloco en el perchero de la entrada. No había señales de robo, ni huellas que explicaran estas desapariciones. Empecé a sentir que el rancho, mi hogar desde hacía años, se estaba transformando en un lugar extraño, donde cada sombra parecía moverse con intención y cada ruido se sentía como un aviso de algo que no comprendía. Por las tardes, mientras alimentaba a los animales, veía movimientos en las esquinas del rancho, sombras que se deslizaban entre los árboles y desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlas. Una mezcla de incredulidad y miedo comenzó a crecer en mí. Sentía que algo estaba allí, entre los espacios conocidos, algo que no podía tocar ni explicar, pero que observaba cada uno de mis pasos. Esa sensación de vigilancia constante me robaba la paz y me hacía cuestionar la seguridad de mi propio hogar. Era solo el comienzo, y aunque intentaba racionalizarlo, sabía que algo había cambiado en el rancho. La calma cotidiana se había quebrado, y el miedo, silencioso pero presente, comenzaba a instalarse en cada rincón de la casa y el establo. Los días siguientes fueron aún más desconcertantes. Todo parecía normal a simple vista. El rancho, los animales, los campos bañados por el sol de la mañana. Pero poco a poco, una sensación de malestar se fue apoderando de mí. Empecé a percibir olores extraños, como carne podrida mezclada con humedad, que surgían de la nada. Aparecían en rincones del establo, cerca del almacén, incluso en la cocina.
aunque no hubiera nada que pudiera provocarlos. Ese aroma me llenaba de una inquietud profunda, como si algo estuviera muriendo lentamente en silencio, aunque no podía verlo. Las sombras comenzaron a moverse de manera extraña. A veces las veía deslizarse por los corredores del rancho o entre los árboles del patio. No tenían forma definida, no podía distinguir a qué pertenecían, pero eran rápidas, huidizas, y desaparecían cuando intentaba acercarme. Cada movimiento me provocaba un sobresalto, y el corazón me latía con fuerza, aunque trataba de convencerme de que todo tenía explicación. El viento, los animales nocturnos, mi imaginación. Pero la sensación de ser observado era constante, como si algo invisible estuviera evaluando cada uno de mis pasos. La desaparición del Bode Grande fue el punto que me hizo dudar de mí mismo y de mi propia seguridad. Una mañana, al revisar el corral, noté que ya no estaba. Estaba seguro de que lo había dejado bien cerrado, y no había signos de que alguien hubiera entrado. Revisé cada rincón, busqué huellas, incluso pregunté a los vecinos, pero nadie había visto nada. Mi primera reacción fue pensar en ladrones, pero la certeza de que todo estaba asegurado me dejaba confundido y con miedo. Esa sensación de impotencia me hizo sentir aislado y vulnerable, como si mi rancho dejara de ser un lugar seguro que conocía tan bien. Los movimientos extraños de los objetos continuaron. Herramientas que siempre estaban en su sitio desaparecían y aparecían en otros lugares. Objetos pequeños, insignificantes, pero que me recordaban que algo no estaba bien. Mi rutina diaria se convirtió en un acto de vigilancia constante. Revisar las puertas, asegurar los corrales, mirar detrás de mí mientras caminaba por el patio. La tensión me mantenía despierto por las noches, y a veces, al cerrar los ojos, veía sombras que se escabullían entre las paredes, entre los animales, como si jugaran con mi mente. Incluso los animales parecían percibir algo que yo no podía comprender. El perro se volvía inquieto en ciertas zonas del rancho, las gallinas dejaban de picotear y se quedaban inmóviles, y el viento parecía traer susurros que se confundían con el crujido de la madera vieja. Cada día que pasaba, el rancho, que antes me brindaba paz, se sentía más hostil y extraño, como si algo que no pertenecía a este mundo se hubiera instalado entre los rincones y sombras que siempre creí familiares. La incertidumbre y el miedo se mezclaban con la incredulidad. Trataba de racionalizar, de buscar explicaciones lógicas, pero la desaparición del Bode y la intensidad de los olores y las sombras me hacían cuestionar mi cordura. Cada noche, al acostarme, repasaba los eventos del día, intentando encontrar un patrón, una señal de normalidad, pero todo parecía empeorar. Sentía que algo estaba observándome constantemente, acechando en cada sombra y esperando el momento adecuado para mostrarse más claramente. Una noche, mientras revisaba el establo antes de cerrar todo, algo me hizo detenerme en seco. Entre las sombras del corral, vi figuras encapuchadas moviéndose lentamente, como si inspeccionaran cada rincón. Sus siluetas eran altas y delgadas, con pasos silenciosos pero decididos. No se acercaban a mí, pero tampoco se movían como simples animales. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un frío recorrió todo mi cuerpo. Sabía que no podía ser gente común. Algo en sus movimientos, en la manera en que se agrupaban, me decía que aquello no era normal. Al día siguiente, un vecino vino a verme. No me preguntó directamente sobre lo que había pasado, pero comentó los rumores del pueblo. Decían que en la región había gente involucrada en un culto extraño, que realizaba rituales y convocaba fuerzas que no pertenecen a nuestro mundo. Habló con cautela, como quien teme mencionar ciertas cosas en voz alta. Sus palabras me helaron. Nunca había creído en historias sobrenaturales, pero todo lo que estaba viviendo comenzaba a encajar con lo que él describía. La sensación de miedo se mezcló con incredulidad y confusión. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché susurros lejanos y pasos fuera de la casa. Cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por la luz de la luna, parecía cobrar vida propia.
Me despertaba varias veces para revisar las puertas, asegurándome de que todo estuviera cerrado, pero los ruidos continuaban. El rancho, que siempre había sido mi refugio, se había convertido en un lugar hostil, y la certeza de que algo estaba allí afuera, observando, vigilando, era innegable. Comencé a sentirme atrapado dentro de mi propio hogar. Cada esquina, cada pasillo, cada sombra parecía guardar secretos que no podía comprender. Miraba por la ventana del establo y veía formas que desaparecían al instante, como si supieran que yo las estaba observando. El miedo me robaba la paz. Ya no podía dedicarme a mis labores con normalidad, y hasta los animales parecían inquietos, como si percibieran lo que yo no podía nombrar. La mezcla de terror y confusión me hizo comprender que no podía enfrentar aquello solo. La vida en el rancho había cambiado para siempre. Cada noche, cada paso que daba, cada sonido y sombra me recordaban que había fuerzas en movimiento más allá de mi entendimiento. No era paranoia, era una presencia real, tangible, que me observaba, acechaba y jugaba con mi mente. Una noche, mientras me levantaba para ir al baño, sentí un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies. Al abrir la puerta del dormitorio, vi un bulto enorme parado en el corredor. No podía distinguir con claridad sus rasgos, pero su presencia era abrumadora, como si llenara todo el espacio. El corazón me latía con fuerza y me costaba respirar. Instintivamente encendí la luz, y en un parpadeo, el bulto desapareció ante mis ojos, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé paralizado, con la mano temblando sobre el interruptor, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Esa misma noche, cuando finalmente logré dormir, tuve pesadillas vívidas y extrañas. Veía un ritual en el establo, figuras encapuchadas moviéndose alrededor de un fuego, con cánticos que no lograba entender, pero que me llenaban de miedo. Entre ellas, una figura alta y deformada caminaba por la casa. Parecía humana, pero algo estaba completamente mal en sus proporciones y movimientos. Sus ojos, aunque apenas distinguibles, me atravesaban. Me desperté varias veces, sudando frío y con el pulso acelerado, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen regresaba. Después de varias noches así, comprendí que no podía seguir viviendo allí. La sensación de ser observado, los objetos que desaparecían y reaparecían, los sonidos y sombras, todo se había vuelto demasiado pesado para soportarlo. Decidí vender el rancho, aunque la idea me doliera profundamente. Era mi hogar, mi refugio durante años, pero la seguridad y mi cordura estaban en juego. Mi hermano Jacinto, que nunca creyó en historias sobrenaturales ni en terrores inexplicables, fue quien compró el rancho. Pensé que para él sería solo una propiedad más, sin los miedos que me habían consumido. Sin embargo, cuando regresé a visitarlo un tiempo después, algo me sorprendió. Huellas aparecían y desaparecían sin explicación en los corredores y el patio, como si algo invisible siguiera habitando aquel lugar. La inquietud regresó de inmediato, recordándome que lo que yo había vivido no había sido fruto de mi imaginación. Desde entonces, cada vez que pienso en el rancho, siento una mezcla de nostalgia y terror. Nunca sabré con certeza qué fuerzas habitaban allí, pero sé que no eran humanas y que mi vida cambió para siempre a partir de esos días. Lo que comenzó como pequeños objetos desaparecidos y ruidos extraños, terminó revelando un mundo que nunca debería haber tocado. Y aunque ya no vivo allí, la memoria de aquello sigue tan presente como el primer olor extraño que percibí en el establo. Soy Héctor. Trabajo como fotógrafo de bodas en Guadalajara. Mi trabajo me lleva a lugares muy distintos, desde salones urbanos hasta estancias en la montaña, pero pocas veces me había enfrentado a un encargo que me pusiera tan nervioso. Esta vez, alquilé una estancia en Mazamitla para hacer una sesión de fotos al aire libre con unos novios jóvenes. La idea era capturar la luz del atardecer sobre los pinos, la madera de la casa y la tranquilidad del lugar,
en lo que prometía ser una jornada memorable. Llegué a la estancia en Mazamitla poco antes del atardecer, cargando mi cámara, trípodes y una mochila llena de equipo. La carretera de montaña estaba silenciosa, solo interrumpida por el crujir de la grava bajo las llantas de mi camioneta y el rumor distante de un arroyo. Al entrar, lo primero que me llamó la atención fue el olor a madera antigua y a tierra húmeda que entraba por las ventanas abiertas. La casa tenía un encanto rústico: paredes de madera oscura, vigas expuestas y una terraza amplia que daba a los pinos que cubrían la montaña. Todo parecía perfecto para la sesión que había planeado con los novios. Mientras los acompañaba a la sala de comedor, un aire fresco se colaba por las ventanas, mezclándose con el aroma de velas apagadas y muebles envejecidos. La mesa de madera estaba pulida, rodeada de sillas robustas que crujían al apoyarse, y candelabros de hierro colgaban del techo, aún sin encender. Me agaché para acomodar el equipo cuando algo extraño captó mi atención. Un sonido leve, casi imperceptible, como las notas de un piano antiguo tocadas a lo lejos. Al principio pensé que venía de algún vecino o de la acústica de la casa, pero la sensación de que alguien estaba allí comenzó a recorrerme la espalda. No eran solo notas. Entre los silencios del crepúsculo escuché un susurro, como si alguien pronunciara mi nombre. Un estremecimiento me recorrió. Intenté racionalizar, diciéndome que era el viento entrando por las rendijas de las ventanas, o que tal vez mi mente estaba cansada después del viaje. Sin embargo, la novia comenzó a moverse inquieta, mirando hacia las esquinas, señalando algo que no podía ver. Su gesto me preocupó. No había ninguna broma ni explicación lógica a lo que parecía sentir. Mientras ajustaba la iluminación para la sesión, un olor extraño, a quemado, se hizo más evidente. Provenía de algún punto cercano a la chimenea apagada, aunque no había fuego ni brasas recientes. Intenté concentrarme en preparar la escena, pero cada vez que inhalaba, sentía la misma mezcla de madera y humo, como si algo se hubiera quemado hacía días, pero aún impregnara el aire. La tensión entre nosotros crecía. La novia parecía cada vez más nerviosa. El novio la observaba con preocupación, y yo no podía evitar sentir un nudo en el estómago, preguntándome si había cometido un error al escoger la estancia para esta sesión. El crepitar de la madera al moverse por la casa, el susurro que parecía repetirse y las notas distantes hacían que cada paso se sintiera pesado, casi como si la casa respirara con nosotros. No dije nada. No quería asustar más al par, pero por dentro sentía que algo nos observaba, invisible y paciente. Mientras terminaba de instalar los últimos reflectores, me prometí mantener la calma y no dejar que estos signos extraños arruinaran el trabajo. Sin embargo, una parte de mí sabía que esa noche no sería como cualquier otra sesión. Había algo en la estancia, algo antiguo, que empezaba a despertarse justo cuando cruzamos el umbral. Después de acomodar el equipo en la sala de comedor y tratar de calmar a los novios, decidí revisar uno de los cuartos donde planeábamos hacer algunas fotos en la terraza de la estancia. La intención era capturar la luz natural que entraba por las ventanas grandes y la textura de los muebles rústicos, pero desde el primer momento sentí que algo estaba fuera de lugar. Al abrir la puerta, un olor intenso a madera quemada me golpeó. No venía de la chimenea ni de ningún objeto encendido. Era como si el cuarto hubiera sufrido un incendio hace tiempo y el humo se hubiera quedado atrapado entre las paredes y los muebles. Los muebles estaban en desorden. Una silla rota apoyada contra la pared, una mesa con la superficie astillada y un espejo ligeramente rajado que reflejaba la luz de manera extraña. Cada objeto parecía haber sido movido por manos invisibles. Me acerqué a la terraza para evaluar el espacio donde tomaríamos las fotos, intentando concentrarme en los encuadres y la iluminación, pero no podía ignorar la sensación de que alguien me observaba desde el interior del cuarto. Cada paso que daba producía un crujido que resonaba por la madera vieja, amplificando la tensión. La novia se mostró especialmente incómoda, retrocediendo al notar la intensidad del olor y el desorden.
El novio intentaba distraerla y mantener la calma, pero su gesto nervioso era evidente. Al inspeccionar más detenidamente, noté pequeños detalles que no coincidían con la rutina de la estancia. Las cortinas se movían aunque las ventanas estaban cerradas. Algunas puertas entreabiertas parecían haber sido forzadas, y la luz que entraba por las ventanas dibujaba sombras que no tenían explicación. Traté de racionalizar cada elemento. El viento, la madera vieja que se dilata con la humedad, quizá incluso mi imaginación. Pero todo se sumaba a una sensación creciente de inquietud. Mientras reorganizaba algunos muebles para la sesión, el olor a quemado se intensificaba por momentos, penetrando en mis pulmones y provocando un leve mareo. Cada vez que giraba la cabeza, sentía la presencia de algo que permanecía detrás de mí, pero cada vez que me daba vuelta, no había nadie. La terraza, que debía ser un lugar seguro y abierto, parecía ahora una extensión de esa energía opresiva que emanaba del cuarto. En ese momento, comprendí que no se trataba solo de una casa antigua con muebles descuidados. Había algo más, algo que no podía explicar. La sensación de ser observado no desaparecía, y mientras los novios conversaban sobre cómo continuar la sesión, yo sentía un nudo en el estómago y un frío que subía por la espalda. Intenté concentrarme en lo práctico, las tomas, los ángulos, la luz, pero cada vez que levantaba la cámara, sentía que capturaría algo más que solo a ellos, un eco de la estancia, un testigo invisible de lo que había sucedido allí mucho antes de que nosotros llegáramos. Cuando finalmente decidimos salir al patio para continuar con las fotos, la noche ya había caído sobre Mazamitla. La luz del atardecer había desaparecido, dejando solo sombras y un aire frío que recorría los pinos. Coloqué la cámara y los reflectores mientras intentaba calmar mi propio nerviosismo. Todo parecía normal, excepto por la inquietud que persistía en el aire, esa sensación de estar acompañado por algo que no podía ver. Mientras ajustaba la composición, algo me hizo levantar la vista hacia la fogata que, hasta donde recordaba, no habíamos encendido. Mi corazón dio un vuelco. Alrededor del fuego había figuras vestidas con ropa antigua, como si fueran habitantes de Mazamitla de hace un siglo, moviéndose en círculo. Bailaban lentamente, en un ritmo que parecía ritual, con movimientos que no coincidían con ninguna tradición moderna. No emitían sonido, pero la visión era suficiente para congelarme. Sentí que los novios notaron mi expresión. Sus miradas reflejaban confusión y miedo. Ellos preguntaron, de manera indirecta, si se trataba de alguna broma, pero yo negué con la cabeza, tratando de mantener la calma. Nadie podía haber entrado en la estancia sin que lo detectara, y aún así, esas figuras se movían frente a mis ojos. Mi cuerpo temblaba, una mezcla de incredulidad y terror que me impedía reaccionar. Decidieron irse, probablemente agotados por la tensión, y yo los acompañé hasta la camioneta. Mientras los veía partir, sentí un vacío y un peso en el pecho. Además del miedo, estaba el prejuicio económico, porque debía devolverles todo el pago de la sesión. Quedé solo en el patio, con la fogata apagada, pero con la sensación de que las figuras no se habían ido realmente. Algo en el aire, en los árboles, en el olor a madera quemada, indicaba que la estancia seguía habitada por algo antiguo y paciente. Caminé por el patio, tratando de racionalizar lo ocurrido. Cada crujido de la madera bajo mis botas y cada sombra que se movía al borde de mi visión aumentaban mi ansiedad. No había señales de que alguien hubiera preparado una broma, ninguna evidencia de trucos, solo yo y la presencia que parecía observar cada uno de mis movimientos. La casa, que minutos antes parecía un lugar acogedor, ahora era un espacio extraño y hostil, donde el tiempo parecía haberse detenido y las figuras del pasado seguían allí, danzando alrededor de una fogata que nunca existió en la realidad. Sentado por un momento en un banco cercano, respiré hondo, intentando calmar mi mente, pero la sensación de ser observado no desapareció. Cada sombra proyectada por la luz de la luna parecía tener intención propia, y la fragancia persistente de madera quemada
me recordaba que aquello que vi no era un producto de mi imaginación. Algo había ocurrido, algo que trascendía mi comprensión y que me había dejado completamente solo con mis dudas y mi miedo. Después de que los novios se marcharon, quedé solo en la estancia con una sensación que no podía describir. Mezcla de alivio, miedo y una curiosidad imposible de ignorar. Decidí explorar un poco más, buscando alguna explicación lógica para lo que acababa de presenciar. Caminé por los pasillos y revisé cada habitación, observando muebles, cuadros y objetos que parecían inmutables, pero que aún así me hacían sentir que algo me seguía. Cada vez que daba un paso, escuchaba pequeños crujidos detrás de mí, pero al girarme no había nadie. La luz de mi linterna barría las esquinas, mostrando paredes vacías y puertas cerradas, pero el sonido persistía. De pronto, comencé a escuchar una voz que pronunciaba mi nombre, a veces suave, casi amistosa, otras veces con un tono insistente que me hacía retroceder. Intenté llamar a alguien por teléfono, pero la señal era débil y no había forma de comunicarme. Caminé hacia la terraza y el patio, esperando que al salir al aire libre la sensación desapareciera, pero el miedo se intensificaba. Cada sombra proyectada por la luna parecía moverse con intención, y el olor a madera quemada que se había impregnado en toda la estancia se volvía más intenso, como si la casa respirara conmigo. Revisé cada armario, cada rincón, sin encontrar indicios de broma o truco alguno. Nadie había estado allí, y aún así la presencia era innegable. Finalmente, decidí irme. Empaqué mi equipo con las manos temblorosas y cerré la puerta detrás de mí, con la sensación de que algo me observaba incluso mientras descendía por la montaña hacia la carretera. Durante todo el camino de regreso a Guadalajara, no pude quitarme de la cabeza las figuras danzando alrededor de la fogata, ni los susurros que repetían mi nombre. Días después, al revelar las fotos de la sesión, mi sorpresa y terror aumentaron. En varias imágenes, especialmente en los bordes de las tomas, aparecían figuras difusas observándonos, sombras con formas humanas que no habíamos visto durante la sesión. Algunas parecían mirar directamente hacia mí, como si hubieran esperado a que las captara. La evidencia visual me confirmó que no había imaginado nada. Algo había habitado la estancia, algo que permanecía allí desde mucho antes de nuestra llegada. Nunca entendí completamente qué era aquello, ni por qué se manifestó esa noche. Lo único que sé con certeza es que la estancia de Mazamitla guarda secretos antiguos, silenciosos y persistentes. Y yo, al alejarme de ese lugar, llevaba conmigo una mezcla de miedo, incredulidad y respeto por aquello que no puede ser explicado, dejando atrás una experiencia que jamás olvidaré. Soy bióloga. Me llamo Jessica. Llegué al bosque de la primavera en Jalisco un lunes por la mañana, cargando mi mochila llena de equipo, linterna, cámara, cuadernos, una pequeña caja de muestras y suficiente comida para 3 días. Había decidido pasar un tiempo sola, observando la fauna nocturna, especialmente pequeños mamíferos que raramente se dejan ver durante el día. El aire olía a tierra húmeda y hojas, y un viento suave mecía las copas de los árboles, llenando el lugar con un susurro constante que, al principio, encontré relajante. Monté mi carpa en una pequeña clareira cercana a un riachuelo. Era un sitio que parecía protegido, con espacio suficiente para caminar sin tropezar con raíces o arbustos. Mientras acomodaba mi equipo, noté que algunas ramas estaban rotas en posiciones extrañas, como si hubieran sido desplazadas de forma intencional. Pensé que tal vez algún animal grande había pasado por allí, pero no encontré huellas claras. Esa sensación de algo fuera de lugar comenzó a instalarse sin que pudiera identificar exactamente qué la provocaba. La primera noche transcurrió con normalidad. Observé búhos desde la distancia y registré movimientos de pequeños roedores con mis cámaras trampa. Sin embargo, durante la segunda noche, un crujido seco me sobresaltó. Una de las árboles cercanos cayó, aunque no había viento. El sonido retumbó en toda la clareira y me hizo encogerme, el corazón acelerado.
Me levanté y apunté mi linterna hacia el tronco derribado, y por un instante juraría haber visto un bulto fugaz entre los árboles, moviéndose rápido, casi desapareciendo antes de que pudiera enfocarlo. Intenté calmarme recordando que la mente puede jugar trucos cuando uno está solo en medio de la naturaleza. Aún así, mientras escribía en mi cuaderno, sentí un sutil temblor de ansiedad, una mezcla de fascinación y miedo. Cada sombra parecía moverse con intención, y el murmullo constante de las hojas se volvió más intenso, casi como si alguien caminara cerca, aunque no hubiera señales de seres humanos ni animales grandes. Durante el día, revisé mis notas y encontré pequeñas marcas en la tierra que no recordaba haber visto antes. Hojas aplastadas, ramitas rotas en ángulos extraños, como si alguien o algo hubiera trazado un camino específico. Cada vez que revisaba los alrededores, el corazón me daba un vuelco. Esperando ver nuevamente aquellos bultos fugaces, me obligué a pensar que debía ser mi imaginación, pero la sensación persistía, creciendo lentamente en cada crujido, en cada sombra que parecía moverse al ritmo de mis propios pasos. Esa primera parte de mi estancia me dejó con una mezcla de emoción por la investigación y un miedo creciente por lo que no podía explicar. Sabía que estaba sola, rodeada de árboles que a veces caían sin razón aparente y de figuras que desaparecían en cuanto intentaba verlas con claridad. Aún así, decidí mantenerme firme y continuar mi estudio. Algo en mí me decía que no debía rendirme, aunque cada noche el bosque parecía más vivo, más consciente de mi presencia. La tercera noche en el bosque empezó tranquila, aunque había un aire distinto, más denso. Mientras ajustaba las cámaras trampa para registrar pequeños mamíferos, sentía que mis movimientos eran observados como si la misma oscuridad estuviera respirando conmigo. Cada crujido de rama o murmullo de hojas me hacía detenerme, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Intentaba convencerme de que era solo la soledad y mi imaginación, pero había algo en el aire que no podía ignorar. Al regresar a la carpa para comer algo, noté algo extraño. Mi mochila estaba abierta y parte de mi comida había sido removida. Nada parecía faltante, solo desorden, como si alguien o algo hubiera revisado mis cosas con cuidado. Un escalofrío recorrió mi espalda y una sensación de vulnerabilidad me envolvió. Traté de racionalizarlo. Los animales podrían haber entrado, pero no había huellas grandes, ni señales de que algún ser pudiera mover la comida de esa manera. Cerré la mochila con cuidado, revisé cada objeto y me senté tratando de calmarme, aunque mis manos temblaban ligeramente. Decidí descansar un poco antes de continuar con mis observaciones. Me acomodé en la carpa, el saco de dormir rodeándome, mientras el sonido del bosque me arrullaba lentamente. Pronto caí en un sueño profundo, pero lo que siguió fue un pesadelo intenso y vívido. Me vi atrapada en medio de la oscuridad, rodeada de figuras altas y delgadas, con formas humanas pero sin rasgos definidos. Se movían silenciosas, acercándose, y sentía que algo invisible me empujaba hacia los árboles, intentando atraparme. Susurros incomprensibles llenaban mis oídos, y un frío profundo me recorría de pies a cabeza. Desperté sobresaltada, jadeando, con el corazón golpeando con fuerza. La carpa estaba intacta a simple vista, pero cuando miré con atención, un rasgo apareció en la tela lateral, lo suficientemente grande para que se colara luz y aire, pero sin señales de haber sido provocado por un animal o caída de ramas. Me acerqué lentamente, tocando la abertura con el estómago encogido. Sentí miedo real, una mezcla de incredulidad y alerta constante. Cada sombra dentro de la carpa parecía moverse, cada sonido fuera de ella resonaba más fuerte. Pasé el resto de la noche casi sin dormir, observando cada movimiento de las ramas, cada sonido del bosque. El murmullo de las hojas parecía convertirse en voces, susurros que nunca podía entender del todo, pero que me hacían sentir vigilada, juzgada, seguida. Incluso cuando la luz de la linterna barría la clareira, parecía que algo desaparecía en los rincones oscuros,
algo que se mantenía justo fuera de mi alcance visual. Esa noche comprendí que no estaba sola en el bosque y que la sensación de ser observada no era producto de mi imaginación. Algo estaba allí, invisible, atento a cada movimiento, y el rasgo en la carpa era un recordatorio tangible de que lo inexplicable podía tocar mi realidad de manera directa. Sentí miedo profundo, pero también una especie de fascinación. Quería entender, quería documentar, aunque sabía que mi seguridad estaba en juego. Esa madrugada, poco antes de que el cielo comenzara a clarear, sentí algo que me dejó completamente inmóvil. Figuras translúcidas emergían entre los árboles, moviéndose con lentitud, pero con una intención palpable. Eran formas humanas, pero hechas de sombras y luz, como si la misma esencia del bosque hubiera tomado forma para observarme. Cada vez que intentaba enfocar con la linterna, desaparecían, solo para reaparecer en otro punto de la clareira, manteniéndome rodeada sin espacio para escapar. El corazón me latía con fuerza y una mezcla de miedo y fascinación se apoderaba de mí. No podía entender si eran un producto de mi mente cansada o algo real, tangible. Los susurros de hojas y ramas parecían formar un lenguaje incomprensible, acompañando los movimientos de las figuras. Intenté moverme lentamente hacia el riachuelo, buscando claridad y un posible camino de salida, pero sentía que cada paso estaba siendo observado, seguido, como si el bosque mismo decidiera mis límites. Cuando los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse entre las copas de los árboles, las figuras empezaron a disiparse, pero el miedo permaneció. Recogí mi equipo con manos temblorosas y abandoné la clareira lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Sin embargo, incluso al regresar a mi casa en Guadalajara, no logré liberarme completamente de aquella sensación de vigilancia. Encontré ramas y hojas con marcas extrañas dispersas por mi patio, como si alguien o algo hubiera seguido mis pasos hasta allí, dejando señales que solo yo podía interpretar como prueba de lo ocurrido. Aun con días de distancia, cada vez que cierro los ojos, puedo recordar la sensación de ser observada y rodeada por algo que no pertenece al mundo cotidiano. La experiencia me dejó marcada. Por un lado, la fascinación por la fauna y la naturaleza, y por otro, el recuerdo inquietante de que hay lugares donde la realidad y lo inexplicable parecen mezclarse y donde uno nunca está completamente solo. Desde entonces, he aprendido a respetar más profundamente los bosques, a observar sin invadir y a ser consciente de que hay presencias que no siempre se revelan de manera clara, pero cuya existencia se puede sentir. La línea entre lo natural y lo sobrenatural se volvió para mí más tenue, y el bosque de la primavera sigue siendo un lugar que despierta tanto admiración como miedo, recordándome que algunas sombras no se disipan, sino que siguen caminando con nosotros, incluso cuando creemos estar a salvo en casa.